Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a una semana más de actividades, de temas. El día lunes les comentaba lo referente al cuento, de qué manera iniciábamos, ¿verdad?, con estas características y cómo nos damos cuenta del origen y el desarrollo. Hemos venido abordando, ¿verdad?, recordando algunas de sus características, de qué manera nos permite el bloque estudiar nuevamente las características del cuento y otros elementos importantes para su análisis. Antes de comenzar en la historia del cuento, es importante recordar que en las antiguas civilizaciones el hombre tuvo la necesidad de transmitir oralmente lo que acontecía. Dentro de las primeras obras consideradas como cuentos, provienen de las civilizaciones del Oriente. De qué manera el término cuento surgió en el siglo XIV, cómo se dan diferentes lecturas y se dieron a conocer a partir de estos siglos XV, XVI, XVII. En la primera mitad del siglo XIX se abordaba dentro de lo que eran estos principales representantes en lo que se adquiría la gran interés, ¿verdad?, en cuanto a la segunda mitad de este siglo, ya que el cuento se populariza y el cuento moderno aparece a finales del siglo XIX, adquiriendo un auge sorprendente. La lectura comentada de cuentos de autores contemporáneos, mexicanos o hispanoamericanos, la identificación de los elementos, vamos a ir viendo de qué manera se dan estos principales estructuras, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo, el clímax, el desenlace, de qué manera nos va llevando la trama, ¿sí?, la reescritura de un cuento mordificado a partir de sus partes. Vamos a ir abordando, chicos, poco a poco dentro de la temática de estas semanas, de qué manera se da la reafirmación del conocimiento sobre los elementos de la estructura narrativa. Recuerden que hemos tenido la oportunidad de ir visualizando cada uno de estos escritos, de qué manera llevan sus características, cómo diferenciábamos el mito, la leyenda, la epopeya, ¿sí? Y de qué manera se le va a dar lectura como un medio eficaz para poder comprender y analizar determinados temas. Vamos a ir abordando poco a poco con las distintas características y como vimos, pues es un relato de ficción escrito en prosa de corta extensión que presenta un argumento sencillo, por lo cual los ambientes y los personajes son escasos y rara vez descritos. Se caracteriza más que nada por su intensidad y dinamismo, que permiten que a pesar de ser un subgénero de breve narración, logra captar la atención del lector. Vamos a ir abordando, ¿verdad?, algunas biografías sobre algunos novelistas, cuentistas y sobre todo para ir viendo algunas lecturas de comprensión que nos van a permitir un análisis de acuerdo a la estructura que vamos a ir describiendo a lo largo de este bloque hasta llegar antes del término, ¿verdad?, la elaboración de un pequeño cuento con sus características. Importante ir diferenciando. Dentro de esta información que vamos a mostrar, una guía que podrás aplicar al llevar a cabo una lectura comentada de un cuento. Vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de acuerdo a este pequeño análisis, a esta pequeña estructura que nos va a permitir pues una información primeramente acerca del autor, su vida, sus obras, los temas que le interesan, la época a la que pertenece. Para obtener así, chicos, esta información vamos a ir consultando dentro de la biblioteca, ¿verdad?, ahora que existen estos audiolibros y el material que les he compartido en PDF de la asignatura de Literatura 1,
donde vamos a ver algunos textos sobre esta literatura mexicana moderna. Como segundo punto, una vez que llevamos la información, continuamos con el título. ¿De qué manera vienen estas preguntas integradoras en cuanto a orienta acerca del contenido? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su relación con el asunto del cuento? Vamos a tratar de ir desglosando, iniciando esta semana, ¿verdad? A partir del lunes. Ya en plataforma vamos a estar asignando a partir de la próxima semana para poder realizar, chicos, cada una de las actividades. Es importante, como siempre, nuestras notas clases que nos dan la pauta para una mejor comprensión temática. Hablamos de este título, de este contenido, ¿verdad? Y sobre todo de esta estructura externa e interna del cuento, esta contextualización, de qué manera vamos a ir comprendiendo el autor, el momento histórico, la corriente literaria, para tratar, chicos, de ir llevando cada una de las actividades para complementar nuestro portafolio de evidencias para finalizar con nuestros bloques. Recuerden que hemos venido abordando, ¿verdad?, cada una de estas temáticas, y sobre todo en cuanto a la lectura que vamos a realizar cuidadosa del texto y la aclaración del vocabulario. Recuerden que de pronto hemos realizado algunos glosarios referente a las palabras de difícil comprensión. Vamos a apoyarnos en el contexto para deducir lo que significan. Inicia el vocabulario de esta lección con las palabras y expresiones que desconozcas. Recuerden que van en orden alfabético, ¿verdad? Importantísimo. Si es posible ir anotando en nuestro cuaderno, realizar en algunas